Que los informes correspondientes sobre la modificación del régimen económico y fiscal, de acuerdo con el Estatuto de Autonomía y las normas constitucionales, el Senado ha comunicado la modificación del régimen económico fiscal, el Gobierno, y corresponde emitir un informe. Se ha presentado un solo informe al Real Decreto Ley 15/2014 de 19 de diciembre de modificación del régimen económico fiscal de Canarias, informe que está firmado por los 4 grupos. Entonces, el procedimiento a seguir es que cada grupo intervendrá, lógicamente haciendo la defensa del informe, puesto que el informe es de los 4 grupos, y fijando las posiciones respecto a su votación. Por el Grupo Parlamentario Mixto, don Román Rodríguez y Rodríguez. Yo había interpretado que empezaba el gobierno. Muy bien. Señor presidente, señorías, señor presidente del Gobierno, señor ministro, señora delegada, muy buenas tardes. El informe que hoy emitirá este Parlamento y que hemos consensuado tiene relevancia porque la tiene nuestro régimen económico y fiscal, y de manera especial los aspectos fiscales del REF, que son los que realmente este Real Decreto Ley regula. He de hacer una primera consideración que hice en la Junta de Portavoces, y es que sobre los contenidos del Real Decreto Ley nos enteraríamos en esta Cámara por el Boletín Oficial del Estado. Y se cumplió la previsión que hice en la Junta de Portavoces. Hubiese sido deseable, y yo creo que correcto en términos institucionales y políticos, haber conocido los contenidos del Real Decreto antes de su publicación. Porque se supone que esta Cámara debe emitir su informe, cierto es que es un informe, yo creo que razonablemente devaluado, porque nuestra cobertura constitucional es débil, porque nuestra cobertura estatutaria también lo es, y las consideraciones sobre los asuntos fiscales y económicos de Canarias nunca han tenido por parte de los gobiernos estatales, ni antes ni ahora, la sensibilidad suficiente para reconocer que lo deseable sería que este Parlamento condicionara la aprobación de semejantes contenidos. Pero salvando el aspecto formal, que tiene relevancia en la política, he de decir que nosotros compartimos lo esencial de este Real Decreto Ley, porque responde en gran medida a lo que aquí entre todos acordamos. Pero he de decir que nosotros entonces y ahora seguimos manteniendo algunas cuestiones a considerar. Cabría la opción de que hoy nos dedicáramos solo a aplaudir los contenidos del Real Decreto, pero yo tengo la obligación, en virtud de la posición que he defendido en esta Cámara, a decir, en primer lugar, que hubiese sido deseable que esto que hoy ratificamos a través de este informe favorable hubiese sido más participado, más conocido, más sentido, más seguido, más reivindicado por la sociedad canaria. Y desgraciadamente no es así. Seguimos con un régimen económico y fiscal, hoy en su vertiente fiscal, y seguramente, si podemos, en la vertiente económica, aún reconociendo el impacto que tiene sobre la vida, sobre los intereses, sobre la economía de Canarias, poco conocido, poco compartido. La gente asocia al REF a asuntos de minorías, a asuntos empresariales, y volvimos a perder la oportunidad en el debate de esta convalidación, de esta renovación de los aspectos fiscales, para haber generado un debate abierto en la sociedad canaria que permitiera generar adhesiones de la ciudadanía con respecto a un elemento relevante en nuestra estructura institucional, en nuestros derechos económicos y fiscales. No lo hicimos y se limitó el debate a una encuesta razonablemente cualificada, a un debate tardío aquí. Nosotros propusimos la creación de una subcomisión, de una comisión para evaluar esto en enero del año 12 y habernos dotado de un par de años de trabajo con todos los sectores sociales, económicos, tratando de implicar a la sociedad canaria en semejante asunto, y esto no lo conseguimos. También he de decir que hay otra cuestión que entonces dijimos, y hoy vuelvo a repetir, que esta renovación de los aspectos fiscales del REF
no ha ido acompañada en un elemento que a mí me parece esencial para el acierto, que es la evaluación del impacto. Es determinante que unas ventajas fiscales como las que hemos consolidado como comunidad, que no las tiene nadie, aunque sigan siendo insuficientes para resolver nuestros problemas estructurales, no haya estado acompañada de una evaluación. Es decir, que en el periodo 2007-2013, cuando el Gobierno envió una comunicación, de las 34 páginas, 14 estaban referidas a una especie de balance del impacto que los aspectos fiscales del REF habían tenido en los objetivos que perseguía, que son esencialmente capitalizar la economía canaria. Creo que esto se ha conseguido, aunque los datos son insuficientes. Diversificar la economía canaria, cosa que no hemos conseguido. Tenemos una alta concentración de pocas actividades económicas en nuestra estructura productiva. Hay informes por ahí que solo nos gana Baleares en la concentración de la actividad económica en pocas actividades, y por lo tanto, y la tercera gran tarea que debiera perseguir todas estas ventajas es el impacto en el empleo. Bueno, ni debate suficiente ni evaluación debida que nos hubiera permitido poder pelear, digamos, con más firmeza en la mejora de los contenidos de los aspectos fiscales del REF. Remitiéndome a los contenidos expresos del Real Decreto Ley, es decir, que a nosotros nos parecen esencialmente positivos. Nos parece bien que la reserva de inversiones ahora se pueda aplicar de manera directa en la contratación y no solo a través o después de las inversiones, aunque seguramente hubiese sido acertado haber llamado a esto reservas de inversiones de Canarias y para la creación de empleo, porque ahora cabe invertir hasta la mitad de los recursos que se dote la reserva para contratos de trabajadores, incluidos los costes de seguridad social con los costes medios y demás. De manera que a nosotros esto nos parece bien, porque si algún problema tiene esta tierra son las tasas de desempleo, y asociar una parte de los incentivos a la contratación nos parece una ventaja o un acierto. Con respecto a la deducción por inversiones, que ha sido un instrumento muy utilizado en los últimos años, seguramente porque es menos complejo, menos discutido su aplicabilidad, a nosotros nos ha parecido bien todo, menos una duda que seguimos manteniendo sobre la inversión en activos en el extranjero. Primero, porque es difícil explicar a la sociedad canaria cómo nuestro ahorro fiscal se utiliza para invertir en el extranjero, y luego porque tiene un inconveniente. Ya tenían dificultades los inspectores de la Agencia Tributaria Estatal para identificar las inversiones en el territorio. Esto, fuera de los límites territoriales del Estado español, no es posible. Tendrán que fiarse o guiarse por las declaraciones, porque nuestros inspectores no operan en Mauritania, tampoco en Marruecos y tampoco en Senegal. De manera que nosotros hemos tenido dudas siempre sobre la aplicación en activo del ahorro fiscal de Canarias, aunque sí apoyábamos todo lo que fuera la inversión en materia de promoción, en materia, digamos, de colocar nuestros servicios y nuestras actividades en el extranjero. Y siempre hemos dicho que la internacionalización de la economía canaria es una de las claves de nuestro futuro. Pero decimos que para eso hay que diseñar políticas para ese motivo, para esta cuestión, y no utilizar una parte del ahorro fiscal para trasladarlo fuera. Y ahí siempre decimos, en esta Cámara lo hemos repetido, y alguna comunicación de la Unión Europea lo ratifica, que una de las claves para mejorar nuestra presencia en el continente es mejorar el transporte marítimo y aéreo, e incluso que este transporte marítimo aéreo tenga ayudas públicas para que hasta que arranque y tenga peso específico, pues necesita esas ayudas públicas. Ahí nosotros hemos mantenido una reserva con respecto al resto de los grupos sobre la aplicación de la deducción de inversiones cierto es que con bastantes limitaciones. Es de reconocer que las limitaciones que se han puesto a ese 15% de la aplicación son muy limitadas, están asociadas a actividades determinadas y además a empleo en el propio territorio. Sé que todas estas cautelas se han tomado y por eso no hacemos sangre de este asunto, señoría. Lo citamos porque nos parece que el camino para la internacionalización de la economía canaria obliga a diseñar políticas específicas, porque somos plenamente conscientes de la importancia estratégica. En relación a la zona especial canaria, nos parece bien que se pueda aplicar la reserva de inversiones en la zona especial canaria, nos parece bien el aumento del listado de actividades potenciales, nos parece bien la flexibilización en la relación a las bases imponibles y el empleo que se pueda generar, nos parece bien extenderla a todo el territorio de Canarias, exceptuando la zona franca, y por lo tanto nos parece que ese conjunto de cuestiones son positivas. Nos parece bien mantener el artículo
la producción de bienes corporales en los términos que está, que ha sido también muy útil, y esa sí que ha podido contribuir a una cierta diversificación de la economía, de manera que estamos ante un conjunto de incentivos fiscales que, insisto, no tiene nadie, pero que siguen siendo insuficientes desde nuestro punto de vista para romper el problema estructural que tiene nuestra economía, y es que además de depender de pocas actividades no es capaz de generar el empleo que esta sociedad necesita. Y siempre hemos reconocido el valor de los aspectos fiscales del REF y sus potencialidades, aunque nos hubiera gustado una de las novedades que aquí apuntamos y que no fue posible conquistar, que era el abaratamiento de los costes de seguridad social para las empresas, tanto para el empleo actual como el empleo creable, siempre sobre determinadas estructuras de empresas. Y decíamos entonces, oiga, si hay algo que incentiva y que nos puede hacer más iguales que a las empresas continentales, es abaratar los costes de seguridad social si esto se hace asociado a las tasas de desempleo. Y oiga, parece razonable que pueda haber una bonificación hasta que la media de desempleo en Canarias se aproxime a la media de desempleo española europea. Esto no ha sido posible, y sin embargo esta era la gran novedad del aporte de la resolución que aquí aprobamos el año 12. Esto era lo novedoso. El resto han sido elementos de perfeccionamiento esencialmente positivos y que nosotros obviamente apoyamos, pero también decimos que no mitificamos. Es decir, los problemas de la economía canaria, de su estructura de producción, de su escasa diversificación y de su poca capacidad de generación de empleo no los va a resolver ni los aspectos fiscales del REF que hemos disfrutado hasta ahora, ni los que aquí se apuntan. Esto podrá contribuir, pero en ningún caso va a modificar nuestros problemas. Nuestros problemas son más graves que todo esto, y es una de las cuestiones que yo insisto siempre, pero no porque no crea que aquí no existen elementos positivos, sino que no podemos mitificar el impacto que los aspectos fiscales del REF, que hoy ratificaremos aquí en esta resolución, como un elemento determinante en la modificación del sistema económico de Canarias, de su crecimiento, de su diversificación y sobre todo de su capacidad de generación de empleo. Pues sinceramente creemos que en fin, que está muy bien, que es mejor esto que otras cosas, pero no es determinante para modificar las cosas. Hasta el punto que hacíamos un ejercicio y decimos, bueno, el ahorro fiscal del año 14 por la reserva de municipios son 120 millones. Lo que es aplicable y dotable son eso por 3, porque 2/3 son beneficios empresariales y 1/3 son los beneficios fiscales. 360 millones, la mitad de 360 millones lo destinamos a contratar, suponiendo que todas las empresas hicieran la tarea, y estaríamos hablando de una situación ideal con el ahorro fiscal del año 14 de entre 4 y 5 mil empleos, que está muy bien, pero el impacto sobre los 360.000 es del 1%. De manera que bien todo esto de las mejoras del sistema fiscal que hoy aquí ratificaremos, pero que seamos conscientes que esto no va a girar la economía canaria ni va a resolver nuestros problemas estructurales. Y acabo hablando del otro aspecto del REF, que desde luego para nosotros nos parece tan o más importante que los aspectos fiscales, que son los aspectos económicos, que se supone que no se modifican porque siguen vigentes. Pero la vigencia de los aspectos económicos del REF tiene una triste historia, ¿no? Y es que los partidos de orden estatal, antes y ahora, nunca se acuerdan de cumplir al rajatabla sus previsiones. Y estas sí que son impactantes, y además son de esas que la gente entiende porque afecta de forma inmediata a todo el mundo, ¿no? El caso de las transferencias netas en el sistema energético es evidente, en el caso de las ayudas al transporte de pasajeros es evidente, en el transporte de mercancía lo es, en la desalación de agua a pesar de la evolución de disminución también lo es. Y debería ser, por ejemplo, el artículo 22, aquel famoso artículo que hace referencia a los créditos preferentes en intereses mientras tengamos las tasas de desempleo, que habla de los créditos ricos para las pymes, ¿no? De manera que, siendo importantes los aspectos fiscales del REF, con todas estas variantes, me parece que no debiéramos olvidar e insistir, ahora y siempre, en los aspectos económicos, porque estos determinan en gran medida transferencias de renta y respuestas políticas concretas que afectan al conjunto de la ciudadanía, que reconocen la singularidad de vivir en un territorio alejado del continente, fraccionado
territorialmente, con problemas de materias primas y por lo tanto de economías de escala para producir, etcétera, etcétera. Y eso le expresa muy bien los aspectos económicos del REF, reiteradamente incumplidos por todos los gobiernos de España. Le hace artículo 96 en relación a las inversiones medias en infraestructuras de interés general sin perjuicio de las compensaciones por la insularidad. Este es un buen ejemplo del olvido histórico de todos los gobiernos, unos con más énfasis y otros con menos, unos con más pasión y otros con menos, pero nunca bien reconocido. De manera que en nombre del Grupo Mixto, del Partido Independiente Lanzarote de Nueva Canarias, nosotros que hemos intentado que se discutieran más, se evaluaran más y se mejoraran más los aspectos fiscales del REF, y sin echar las campanas al vuelo, pero reconociendo que esencialmente aquí se producen avances, pero tampoco sin mitificarlo, nosotros apoyaremos esta propuesta de resolución conjunta porque nos sentimos partícipes de ella, aunque nos hubiera gustado, como es lógico, más y mejor REF fiscal, y espero que más y mejor REF económico, muy pendiente en esta comunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Román Rodríguez, por el